Estamos acá con Raúl Gómez, que es secretario general de ATE, Delegación SRT, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, para charlar con usted. Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ves vos la situación de los trabajadores? Y bueno, en especial de los trabajadores del Estado, ¿no? Con todo el discurso oficial que es promotor de odio contra quienes somos servidores públicos. Y los trabajadores del Estado venimos sufriendo exactamente lo que dice el presidente, la crueldad, ¿no? La crueldad de que no valoran nuestro trabajo, de que no se dan los aumentos salariales, que a muchos compañeros se les están negando las vacaciones en algunos organismos. Se controló mucho más el tema de la salud de los trabajadores, pero sí no se controla la salud mental y el esfuerzo que están haciendo muchos compañeros y compañeras por sobrevivir, ¿no? La deuda que genera en cada familia el tener salarios por debajo de la línea de inflación es un montón y cada vez estamos muchos compañeros endeudados con la tarjeta de crédito, ¿no? Y eso hace que terminemos teniendo pluriempleo. Y todo es parte de un sistema perverso que nos están llevando a los trabajadores a volver a trabajar entre 12 y 14 horas por día. Justamente hay uno de los fenómenos que hace poquito fue noticia en todos lados, esto de la contaminación del fentanilo, ¿no? Y cómo la destrucción de algunas agencias del Estado causa verdaderos problemas en la vida cotidiana de las personas, ¿no? El discurso de destrucción del Estado también mata a otras personas, ¿no te parece? Sí, es que la sociedad no toma dimensión de lo que está sufriendo hoy el estatal, que por ende también termina sufriendo todo el pueblo, porque hay muchas cuestiones que se están descuidando, como por ejemplo la salud, inclusive en el organismo que estoy yo, que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Una de las cosas que bajó la ley de riesgo de trabajo es la mortalidad en los trabajadores, porque justamente se trabajó desde una prevención. Eso hoy se está descuidando, más allá de que la superintendencia siga existiendo y siga trabajando con pocos recursos. Eso se vive directamente en el trabajador. Y bueno, después vemos que el trabajador termina yéndose de las prepagas, el trabajador común termina yéndose de las prepagas, de las obras sociales, y se termina atendiendo en el hospital público, y el hospital público está recortado en insumos, ¿no? Vimos todo lo que está pasando en el Garrahan y en los distintos hospitales, y cuando vamos a la ruta y cuando tenemos que ir de un pueblo a otro, también lo sufrimos porque están todas las rutas rotas, hay pozos muy grandes que producen accidentes. O la otra vuelta poníamos de ejemplo esto de que hoy por hoy hay muchos autos sin patente, entonces te choca un auto sin patente y se da la fuga y es muy difícil encontrarlo. Eso entre 1.000.000 de otras cosas, ¿no? Con el CONICET de por medio, con la ciencia que estuvimos viendo en estos días, cómo se elaboró en Mar del Plata, y eso fue bastante viral, pero después hay un montón de cuestiones que no se da difusión, como por ejemplo el CONICET labura una vacuna contra el cáncer, que ahí Rusia estuvo anunciando en estos días también, pero acá en la Argentina se está trabajando también eso profundamente y no hay difusión de eso. Inclusive, de nuevo, cuando le pegan a Vialidad es el padrino de muchas escuelas rurales y eso no lo sabe nadie. Entonces, por todos lados, cuando se ataca al Estado,
el pueblo lo termina sufriendo. Y también hemos visto que en este fenómeno, ¿no? Hay también, por ejemplo, productores PYME que defienden a este gobierno nacional, pero también hay trabajadores del Estado, ¿no? Que no solamente han sufrido una gran pérdida del poder adquisitivo, sino que son objeto de una estigmatización muy grande, de despidos, que ven que algunos incluso han sido despedidos defensores de este gobierno. Pero vos, ¿por qué crees que pueda llegar a haber, y en especial con los trabajadores del Estado, ¿no? Con todo este nivel de estigmatización, ¿cómo puede ser que haya nivel de adhesión, o a qué puede llegar a responder que haya tanto nivel de adhesión, digamos, si ponemos en la balanza también el maltrato que se recibe, ¿no? Y el discurso de la crueldad cala muy hondo en la sociedad, porque hay muchos que se sienten liberados, y si el presidente está ejerciendo violencia sobre el mismo pueblo, hay muchos que salen y se ponen ahí atrás porque entienden que si el número uno, digamos, lo hace, se sienten con la libertad también de hacerlo. Me parece que eso es una de las cuestiones. Y otra es que lo venimos sufriendo hace mucho, el individualismo, la meritocracia, que fue una campaña fuerte del macrismo, hizo que la gente se divida mucho, ¿no? Hoy no se piensa en comunidad. Primero no se piensa en comunidad, y segundo no se piensa en trabajador, digamos. Hay mucha conciencia obrera que hoy por hoy los pibes y los no tan pibes no lo tienen, porque no lo vivieron y porque nadie se los enseñó, y porque desde los grandes medios de comunicación, que son un poco los que mueven los hilos de esto, y los algoritmos que te llevan todo el tiempo a ver lo mismo que uno quiere pensar, te llevan a eso, al individualismo, te llevan a pensar que te vas a salvar. Hay mucho trabajador también del Estado que lamentablemente se cree CEO y no lo es, ¿no? O mucho monotributista que se cree emprendedor y tampoco lo es. Entonces, me parece que hay ahí un trabajo muy profundo que no se supo dar desde el lado peronista, si querés, o del lado más nacional y popular. Me parece que con la ley de medios eso se podía haber evitado, se podía haber dado otra visión, otra cara a esto, y que obviamente peleas con un monstruo muy grande, que no es solamente Argentina, ¿no? Sí, concretamente sí, totalmente. Raúl, te va a hacer una consulta, sí. Una pregunta Marcela Colcerniani, que es la conductora del programa, la compañera Marcela. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Raúl Gómez? Un placer poder conectarnos. Gracias a Alejandro Nanía, contigo. Sigo la línea de la pregunta de Alejandro, precisamente porque en esto de la estigmatización, vos hablaste muy bien del lado de la clase trabajadora, pero hay una bandera que del lado de los otros está planteándose siempre, y vos estás en un área crítica, se está planteando la industria de los juicios. Y la industria de los juicios como de lo que sería parte la superintendencia, ¿no? Porque ustedes están velando por la seguridad de los trabajadores. ¿Qué nos podés decir para sacar esa bandera o para entenderla? Y la industria de los juicios es un gran título. Es un título que inventó el macrismo, que es real, pero que tampoco se combatió como se tenía que haber combatido, me pareció a mí. Me parece que donde estamos parados nosotros, que es el Estado al servicio del trabajador, es una sábana, una frazada corta, cubre algunas cuestiones y otras no. Entonces el trabajador, ¿qué hace? Va a un estudio de abogado y termina presentando el juicio del RT. Entonces
me parece que va más por ese lado. Me parece que no se controla como se tendría que controlar, que obviamente sí hay mucho abogado laboral que hace otras cuestiones, que va directamente a la justicia porque le termina sirviendo, pero también hay muchos abogados que velan por los derechos de los trabajadores. Me parece que ahí hay una cuestión más profunda para discutir, ¿no? A ver, nosotros lo ponemos en el trabajador, lo individualizamos a esto. Por ejemplo, un trabajador que se accidenta o un trabajador que pide un retiro por invalidez, cuando viene a la superintendencia solo se evalúa lo médico, y cuando va a la justicia se evalúa lo médico y el contexto social donde vive, si tiene placas y cuántos años tiene, cuántos hijos tiene, en qué barrio vive. Todas esas cuestiones se evalúan y se da un porcentaje un poco mayor a lo que da la superintendencia, que solamente evalúa lo médico. Entonces ahí hay como una trampita en el sistema, o no, pero me parece que hay que evaluarlo desde otro lado, para que justamente el trabajador no necesite necesariamente, valga la redundancia, ir a un juicio para poder gozar de su derecho. Me parece que viene por ahí la cuestión. Y después, lo que hoy vivimos es un poco lo que inició el macrismo más acelerado, ¿no? De que esta palabra contra los juicios laborales y la mafia de los juicios y esas cuestiones, era toda la prensa operando para que termine modificándose la ley de riesgo de trabajo. Hoy hay muchas cosas que salen primero en la prensa y después recién en la justicia, como lo hemos visto con el caso de Cristina. Tenía mucha más información los medios que la propia Cristina, que era la que estaba llevando, que sobre ella se estaba llevando la investigación, ¿no? Siempre salieron a dar la sentencia directamente de los medios. Me parece que, mezclando un poco la cuestión, es así. Esto, primero los medios te ponen la agenda, te dicen cómo tendría que ser, y después la justicia termina actuando. Me parece que ahí hay algo para buscar y regular bien. Raúl, y finalmente, para ir cerrando ya, el tema de las paritarias, ¿qué opinión te merece? Bueno, no solamente los trabajadores del Estado están con una paritaria del 1%, sino que también en general todos los gremios, incluso la actual Secretaría de Trabajo no aprueba las paritarias si superan lo que ellos quieren, ¿no? Una intervención absolutamente directa del Estado en el mercado, ¿no? Que supuestamente sería una contradicción ideológica para ellos, pero lo hacen abiertamente, ¿no? Para bajar los salarios. Y de ahí también a veces se critica a los gremios en general del Estado, pero es más UPCN la que tiene la sartén por el mango, ¿no? Sí, claro. Obviamente UPCN tiene más valor y se está laburando mucho para que se iguale, para que los dos sindicatos tengan igualdad de condiciones al momento de discutir paritaria, hablando puntualmente de los estatales. Pero más allá de los estatales, como bien decías vos, que cualquier otro gremio no le están homologando las paritarias, me parece que ahí vamos de nuevo a cómo iniciamos la charla, ¿no? De que hay mucho individualismo, ¿sí? Mucha división, y me parece que eso nos lleva a esto, a que no nos juntamos y no nos salimos todos a pelear una paritaria sin techo, por ejemplo. Y me parece que ahí tendrían que la CGT, ambas CTA, tendrían que salir con un discurso único, rompiendo ese techo que le ponen a las paritarias, porque sabemos que no le alcanza. Me parece que está por ahí, que a veces la unidad queda muy linda en la palabra unidad, pero realmente no se da. Cosa que en las bases de los trabajadores sí se da, pero en las conducciones me parece que no lleguen.
y una de las cuestiones donde la terminamos haciendo es justamente la paritaria, ¿no? En los salarios flacos que tenemos. Fenómeno. Muchas gracias, Raúl, por estas palabras, por contar con la voz de los trabajadores, de los sindicatos, que es fundamental, que es, bueno, parte de las opiniones necesarias. Y bueno, te mando un abrazo y estamos comunicados para la próxima. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande, un saludo a mi junta interna y a De Capital, que siempre está ahí bancándonos.